Mis hermanos, tengan ustedes una feliz noche. Dios les bendiga grandemente. Estamos reunidos aquí para escuchar la palabra de Dios. Cada vez que nos reunimos como iglesia, venimos a adorar, a alabar y a exaltar su nombre, pero también a escuchar la voz de nuestro Señor, de nuestro Maestro. Hoy el Padre tiene una palabra supremamente especial para todos nosotros y yo los quiero invitar a que estén muy atentos a ella, a que permanezcamos atendiendo a lo que el Señor nos va a hablar en esta noche. La palabra se titula Nuestra oración habla de nosotros. Ustedes han escuchado eh, un dicho que dice que los regalos hablan de nosotros. Cuando tú das un regalo a alguien, por más fino o costoso que sea, pero se nota cuando la forma en que lo empacas, el cariño que le pones para darlo, puede notar apariencia, puede notar que amas mucho a esa persona, incluso si el regalo no es muy costoso, pero en el cual tú muestras la especialidad y el esfuerzo que te costó adquirirlo. Entonces son muchas las cosas que muestra un regalo. Así como nosotros a través de un regalo mostramos eh, lo que sentimos hacia la persona a la cual estamos dando ese regalo, también, hermanos, cuando nosotros oramos, y en especial oramos por alguien, estamos mostrando qué hay en nuestro corazón. ¿Tú te has puesto a pensar en lo que oras al Señor? ¿Has cavilado al respecto? Si le pidieras a alguien que grabe tus oraciones para luego tú escucharlas, ¿qué oirías? ¿Cómo te escucharías? ¿Acaso usas siempre las mismas palabras o las mismas frases? ¿Eres consciente de lo que le dices al Señor? ¿Cuáles son tus sentimientos al orar? ¿Son de seguridad y victoria o son de miedo y angustia? Son muchas las cosas que pueden mostrar lo que sucede en nuestro corazón cuando oramos. Y Dios sí que perfectamente las conoce, mis hermanos, pero Él quiere en esta noche que nosotros nos miremos cada uno y miremos si nuestras oraciones son vanas repeticiones, si hemos puesto nuestra confianza en otras cosas y oramos solamente por cumplir, porque ya en la iglesia me dijeron, porque es que me van a preguntar mañana que si he orado y tengo que cumplir para no decir mentiras. O verdaderamente yo estoy orando con mi corazón entregado completamente al Señor y seguro de las promesas que Él me ha hecho y las cuales Él va a cumplir. Vamos a leer en la carta, la primera carta a Timoteo capítulo 2 versículo 8. Dice el apóstol Pablo, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. El apóstol Pablo en la carta a Timoteo y al dar instrucciones clave en la oración dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Nosotros oramos en todas partes. Dice, levantando manos sin ira ni contienda. La primera instrucción era esa, orar en todo lugar. Estoy seguro que nosotros no oramos en todo lugar. Oramos en la iglesia, y eso a veces por momentos. Oramos seguramente en algún momento en la mañana o en la noche. Oramos al Señor, no estamos diciendo que no, pero no lo hacemos en todo lugar. Y debiéramos, hermanos, en momentos en que estamos siendo tentados o en momentos donde nuestra mente está divagando en muchas cosas, mm, reconocer que ese tiempo lo podemos dedicar mejor hacia el Señor y a orar y a hablar con Él. Dice que oremos en todo lugar y que levantemos nuestras manos santas al Señor, sin dar lugar a la ira ni a la contienda en el corazón. El apóstol previamente había dicho a Timoteo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, es decir, rogar al Señor, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Entonces el Señor quiere que oremos por todos. Ahí no dicen, oren por los buenos, oren por los cristianos, oren por los que se convirtieron el día de ayer, oren, no, por todos ellos hay que orar, hermanos, pero dice por todos los hombres, incluso por los malos, por los que no nos caen bien, por todas las personas debemos orar, por los reyes y por los que están en eminencia, hermanos, por todas aquellas personas, nuestros jefes, nuestros directivos, las personas que nos gobiernan en el país a nivel
ciudad, a nivel departamento, donde estemos, hermanos, en cada una de esas áreas donde nosotros tenemos autoridades, hermanos, debemos orar por esas personas. Dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, para que vivamos quieta y reposadamente. Eso es muy importante, hermanos. A veces no hacemos más sino hacer lo que hace el mundo, quejarnos, angustiarnos, preocuparnos, pero no oramos. Y si nosotros oramos, así la situación esté muy difícil, ¿qué nos dice el Señor? Que podemos vivir quieta y reposadamente en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio de la inseguridad. Amados hermanos, nosotros como hijos de Dios podemos vivir quieta y reposadamente y darle testimonio a aquellos que no conocen del Señor. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Esto es bueno y agradable al Señor. Hermanos, nosotros, si sabemos que eso es bueno, practiquemos lo bueno, oremos por nuestras autoridades, oremos por todas estas personas para que tengan temor de Dios, para que no se dejen tentar por la corrupción, para hacer maldades en su puesto de autoridad que en un momento dado tengan, sino todo lo contrario, para que tengan temor de Dios y antepongan ese temor a Dios antes de ir a cometer alguna cuestión ilícita. Recordemos en otras versiones que nos dice esta misma porción, dice, deseo que en cada lugar de adoración los hombres oren con manos santas, levantadas a Dios y libres de enojo y controversia. Miren la clase, la calidad de nuestra oración, cómo debe ser libre de enojo y controversia. Por tanto, en la versión Biblia de las Américas dice, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones, porque nuestra oración se puede volver es una discusión con Dios, con otras personas. Dios, ¿por qué permitió esto? Dios, ¿por qué permitió aquello? Es que Dios no me ama, es que tanto que me dicen, y perdemos ese momento especial con el Señor por estar discutiendo. Cuando alguien ora de esta manera, ¿qué pudiera estar diciendo o pidiendo? ¿Qué pudiera estar haciendo cuando tiene las manos levantadas, pero en su corazón hay ira y contienda? Voy a poner algunos ejemplos. Señor, mira a este pecador, cáele con todo el peso de la ley, mira cómo ha pecado, Señor, cóbraselas todas. Esa puede ser una oración de algún creyente. Otra, Señor, destruye a esa persona que me ha hecho mal. Esa sí que puede surgir porque como nosotros no estamos llamados a tomar venganza, entonces, Señor, por favor, toma venganza sobre esta persona, mira que me hizo mal, mira lo que me hizo, Señor, cáele duro, Señor. ¿Por qué? Porque la forma en que nosotros nos vengamos es que Dios haga algo con esa persona y le pague conforme a la maldad que nos ha hecho. Otra oración, Señor, cóbrale todas las que ha hecho. Otra, Señor, envíale a alguien peor que le haga algo más duro de lo que me hizo a mí o de lo que le hizo a tal hermano, a tal hermana. A veces, hermanos, caemos en estas cosas porque no estamos conforme al corazón de Dios, porque todavía tenemos una mirada muy entregada a las cosas del mundo, una mirada muy conforme a las cosas del mundo, a cómo piensa el mundo. Y nosotros, hermanos, todavía necesitamos ser transformados y orar de una manera diferente. Recordemos quién era Juan, el apóstol Juan, dice que él era el discípulo amado. Cuando Jesús fue a morir, le encargó a su madre y a la madre le encargó a este muchacho. Él era un joven, un muchachito, pero que estuvo ahí siempre con Jesús, incluso hasta a sus pies, hasta en el momento de la muerte. Pero miren lo que hizo antes de cuando estaba en Jesús ejerciendo su ministerio. Primera, perdón, eso está en Lucas 9 del 52 al 56. Dice, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no los recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo estos sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea.
Miren aquí lo que sucedió con este par de discípulos y en especial llamó la atención del apóstol Juan. ¿Por qué? Porque ustedes saben que él escribió ese evangelio, escribió 3 cartas y escribió el Apocalipsis. Pero en ese momento de sentir que le hicieron el feo a su maestro, pues ellos decidieron pedirle a Dios que se hacían una oración, a Jesús, perdón, que se hacía una oración para que cayera el fuego y los consumiera a todos ellos. En otra ocasión también Juan y su hermano fueron del Señor y le dijeron, permítenos que en tu reino nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Había en su corazón soberbia, avaricia y deseo de tenerlo todo, antes que los otros 10 discípulos que estaban con el Maestro. Entonces, por eso es que nuestra oración habla de nosotros. Cuando nosotros no hacemos eso sino pedir y pedir y pedir, la oración está hablando de nosotros, de nuestro corazón, de que estamos, pero nuestro único deseo es que Dios nos dé y nos dé y nos dé cosas materiales y se nos olvida la obra interior, la obra espiritual, el poder, Señor, dame la capacidad de compartir con quien está pasando necesidad. Todo eso no lo oramos, hermanos. Entonces, cada oración muestra lo que hay en el corazón. En ese momento hubo en ellos un deseo de venganza y el Señor les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Entonces, hermanos, nosotros cuando oremos, examinemos nuestra oración y vamos a darnos cuenta de cuál es el espíritu que hay en nosotros. Primera de Juan, escrita por el mismo apóstol Juan, el capítulo 2, versículo 10 y 11 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces cuando realmente nosotros nos examinamos y queremos como que Dios tome venganza sobre alguien, como que Dios haga algo fuerte, que trate a una persona hasta que recapacite y reconozca porque es que esa persona se porta mal o algo así. Entonces, hermanos, hay un deseo en nuestro corazón de venganza y hay un aborrecimiento hacia la persona que Dios nos ha mandado a que amemos. Entonces no es fácil, amar a todas las personas no nos es fácil, hermanos, amamos más fácil a unas personas que a otras. Pero dice que las tinieblas a esa persona le han cegado los ojos. Cuando alguien aborrece a otro, está en tiniebla, las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces cuando nosotros tengamos ese tipo de sentimientos y nuestra oración exprese este tipo de cosas, fijémonos, hermanos, que lo que hay en nosotros son tinieblas. Allí también en 1 Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Entonces no basta, mis hermanos, con decir que amamos a Dios si nuestras oraciones, nuestros deseos internos, hermanos, son de aborrecimiento hacia el hermano. También a veces podemos decir que amamos a alguien, un padre, una madre puede amar a su hijo, pero puede orar por decir algo diciendo, Señor, mi hijo me desobedeció, enséñale a obedecer. Pero en nosotros hay un deseo como que Dios trate duro a esa persona. Otra oración puede ser, Señor, fulano no ha vuelto a la iglesia, trátale duro para que aprenda. ¿Sí? Entonces lo que estamos mostrando con esas expresiones, hermanos, es como nosotros tomar el control y nosotros ordenar a nuestro parecer lo que Dios deba hacer. Otra, Señor, mira a tal hermano que hace sufrir a su esposa, que lo pierda todo y se arrepienta. Hermanos, no sabemos Dios cómo va a tratar a cada persona con el fin de llamarla al orden. Dios nos ama a todos y Dios usa maneras que nosotros no tenemos ni idea. Sí, es verdad que dice la palabra que Dios al que ama castiga y a ciertas personas Dios las trata con mayor dureza porque han sido rebeldes, porque han sido duros de servicio y Dios los trata de esa manera. Pero nosotros no somos quien para ordenarle a Dios qué es lo que debe hacer. Nuestra oración debe estar llena de misericordia. Padre, ten misericordia, enséñale a esta persona que realmente te ame, que te busque, que asista, que se congregue, que ame a su familia, a su esposa, a sus hijos. Esa debe ser nuestra oración, mis hermanos. Otra puede ser, Señor, aquel hermano no toma en serio su ministerio, trátale duro para que aprenda y se arrepienta. Este tipo de oraciones, hermanos, muestran lo mismo. O una mujer engañada, Señor, que le pase algo a mi marido mientras él va a este lugar.
o lo contrario, hermanos. Nosotros denotamos en el corazón la frustración, el mal genio, la ira, las heridas que hay en nuestro corazón a través de lo que le decimos al Señor. Lo que muestran esas frases son el corazón de quien así ora. ¿Cuántos se han arrepentido por haberle pedido algo al Señor, lo cual más adelante lo han cumplido y les duele haberle pedido al Señor esto, porque lo hicieron en un momento de ira? Entonces, hermanos, si nosotros le pedimos algo al Señor muy duro hacia otra persona y después vemos que sucedió así como le pedimos al Señor, nos va a doler, hermanos. Entonces pidámosle al Señor que sane nuestro corazón, que realmente podamos mirar como Cristo ve a cada uno. Alguna vez escuché a una madre decir que iba a maldecer a su hijo porque no le hacía caso. ¿Qué hace una madre luego de ver a su hijo en una condición de maldición? ¿Le dolerá? Yo creo que sí. Y recordará cómo en algún momento maldijo a su hijo, le pidió a Dios maldición sobre su hijo, en ignorancia, en ira, en rabia, en lo que haya sido. Pero el Señor nos manda a que nosotros definitivamente cuidemos cada una de las palabras que decimos sobre nuestros hijos, sobre el cónyuge, sobre los padres, sobre los hermanos de la iglesia. Tengamos mucho cuidado. Este tipo de oraciones denotan eso: ira, rabia, dolor, resentimiento, frustración, impotencia. A veces personas que se sienten impotentes ante su jefe que es injusto y le piden una cantidad de cosas a Dios y es porque se sienten impotentes, no saben qué hacer, pero en lugar de descansar en el Señor y orar y bendecir a esa persona, actúan de esta manera. En Santiago, capítulo 1, versículos 19 al 20 nos dice la palabra: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces el Señor nos manda, hermanos, a que mejor seamos tardos en airarnos. Si cualquier cosa nos hace dar mal genio, nos hace dar ira, hermanos, pidámosle a Dios que sane esa área en nosotros. Por algo el Señor dice: todo hombre eh, sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Definitivamente nosotros cuando estamos airados, hermanos, podemos hacer, decir cosas, hermanos, de las cuales más tarde nos vamos a arrepentir. Vemos que antes de descargar nuestra ira en una oración es mejor pedir por nosotros para que nuestra oración sea sabia, edifique, que sea una oración de edificación, que salve, que traiga sobre las personas misericordia y salvación, hermanos. Es lo que nosotros debemos orar hacia otras personas, que Dios las levante, las perdone, las sane, que se conviertan al Señor, hermanos. Nosotros debemos estar revestidos de Cristo, y si estamos revestidos de Cristo, oraremos como Él oraba. La oración entonces habla de nosotros, de cómo estamos, de cómo amamos, de cómo perdonamos, de qué le deseamos al prójimo, etc. Entonces, ¿cómo estamos cada uno de nosotros? ¿Será que nuestra oración me indica que yo más bien debo humillarme ante el Señor y pedirle a Él que haga algo especial en mi vida? Veamos otro ejemplo de oración muy hermosa que hizo directamente nuestro Señor. Juan, en el capítulo 17, versículos 9 al 11 y luego del 15 al 17 nos dice: Yo ruego, oraba el Señor Jesús, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Mire cómo el Señor oraba por sus discípulos. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Hermanos, qué oración tan hermosa, como el Señor oraba por sus discípulos y también oraba por aquellos que habrían de creer por la palabra de sus discípulos. Y ahí estábamos tú y yo. Cada uno de nosotros estaba ahí en la lista de oración de nuestro Señor. En el versículo 15 al 17 dice: No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué había en Jesús en ese momento? Él sabía que le dejarían solo y que Pedro le negaría, pero aún así
pero también recibió la cobertura de la oración de Jesús. Él sabía que Judas le iba a entregar y si Judas se hubiera arrepentido, el Señor lo habría perdonado, pero él no lo hizo, hermanos. Y así nosotros debemos orar por todos nuestros hermanos en Cristo, el Señor, por nuestros familiares, por esas personas de las cuales nos quejamos, que mire cómo hace esto, que mire cómo hace aquello. Oremos por esas personas, hermanos, que Dios tenga misericordia, que las rescate, que Él haga algo en sus vidas. No ordenemos a Dios qué deba hacer, porque es que nosotros no tenemos claridad absoluta del tamaño de la misericordia tan grande que Dios tiene por el ser humano. A nosotros nos parece que alguien pecó y ya al otro día debe estar en el infierno y no es así, hermanos. Cuando alguien peca, si fuésemos nosotros, ¿no esperaríamos que Dios tenga misericordia de nosotros? Claro que sí. Y nosotros a diario le fallamos a nuestro Señor. Tengamos mucho cuidado. Vamos a ver otro ejemplo muy especial en Hechos en el capítulo 7. Allí vemos a otro hombre revestido del Espíritu Santo, transformado, un hombre muy joven que era el diácono Esteban. Dice que a Esteban lo mataron, dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Miren que Esteban no fue y cogió piedras y a defenderse, no hizo por él nada, hermanos. Dice, y puesto de rodillas, él se puso, fue de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Miren, hermanos, la obra del Espíritu Santo en la vida de Esteban, tan grande y tan fuerte era esa obra que este hombre le pidió al Señor de rodillas que les perdonara ese pecado, que no les tuviera en cuenta ese pecado. Y después de esto murió. ¿Qué es eso sino obra de Dios en la vida de una persona? Definitivamente Dios les iba a tomar cuenta a estas personas de sus actos, pero Esteban estaba pidiendo que no les tuviera en cuenta ese pecado en particular. Eso no es otra cosa sino obra de Dios. A nosotros nos dicen cualquier cosa, no nos hablan, pasaron por el lado y no nos saludaron. ¿Qué sentimos? ¿Por qué me tienen que despreciar? ¿Es que acaso él es más que yo? ¿Es que acaso yo qué le hice para que me trate de esta manera? No, mis hermanos, nosotros puede que no hayamos hecho nada, pero el enemigo sí se encarga de enturbiar las relaciones entre los seres humanos, entre el padre y el hijo, entre la madre y la hija, entre esposos, entre hermanos. El enemigo enturbia estas relaciones, ¿para qué? Para llevarles a odiarse, para llevarles a no quererse, para llevarles incluso a matarse. Recordemos que a veces hay días y fechas especiales en que entre hermanos se matan. Recordemos que esa es la misma condición de Caín, que vino y mató a su hermano Abel por envidia. Amados, tengamos mucho cuidado que si en nosotros está esa naturaleza de Caín, pidámosle al Señor que nos limpie completamente, que podamos mirar a nuestros hermanos con misericordia, a nuestros familiares, a aquellos que son víctimas, que están esclavizados por el enemigo. Porque para nosotros es fácil juzgar al vicioso, juzgar al ladrón, juzgar a la prostituta, pero qué condiciones, qué situaciones llevaron a estas personas a ese pecado. Y a lo mejor esas personas quieren salir de esa condición. Es fácil juzgar a las personas que han caído en todo tipo de pecados, hermanos. Pero nosotros, el Señor nos llama a que oremos para que Dios en su misericordia les saque de esa condición pecaminosa. ¿Qué había entonces en Esteban en ese momento? Misericordia por sus verdugos. Él no estaba lleno de venganza y Señor, haz con ellos esto, no. Él pidió misericordia, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Cuál debió haber sido la oración de José por sus hermanos que lo vendieron? Recordemos a otra persona muy especial en la palabra que a veces su vida nos inspira tanto, hermanos, que fue la vida de José, el hijo de Jacob. Recordemos que él era odiado por sus hermanos, no lo querían, querían destruirle, hacerle daño, les molestaba que Dios le trajera sueños a él y eran sueños en los cuales él iba a ser puesto en una posición de eminencia
y ellos tendrían que inclinarse ante Él. Eso más les molestaba, hermanos. A veces Dios pone cercanas a nosotros personas que nos indisponen, que no nos gustan, que por qué hace esto, que por qué hace aquello, que es por dárselas, que es porque el pastor lo vea o la vea, que porque el líder de alabanza lo vea, por querer ser más. Y a lo mejor lejos está esa persona, el quererse mostrar, sino lo único que quiere es agradar a Dios. Tengamos mucho cuidado con esas expresiones que hay en nosotros. Cuando José fue vendido por sus hermanos, pues imagínense el dolor que este hombre sentía, que lo separaron del lado de su padre y de su hermano menor, lo desarraigaron de su lugar de residencia. Nosotros hoy en día, cuando vemos tantas personas desplazadas por la violencia, sus testimonios de lo que más les duele es haber sido como desarraigados del lugar de nacimiento, de donde crecieron, de donde estuvieron junto a sus hermanos cuando eran niños, a su padre, a su madre, y los sacan de allí, los expulsan porque los amenazan de muerte. Pues también José, el hijo de Jacob, a la fuerza fue vendido a unos ismaelitas que iban pasando por el camino y que se lo llevaron y fueron y lo vendieron a Egipto. Entonces, eh, ¿qué sentiría José? ¿Cómo sería el dolor de su corazón al verse vendido por sus hermanos? Pero yo qué culpa tengo de haber tenido esos sueños. Yo simplemente fue y se los conté y yo no quise nunca haberlos herido de esta manera. Pero, pero Dios permitió todo esto, mis hermanos. ¿Cuántos años pasaron en que este hombre fue también llevado a la cárcel, en que este hombre fue acusado falsamente de querer violar a la esposa de su jefe o de su amo? Y cuántas cosas vivió este hombre allí en la cárcel? Él por momentos vio la esperanza de que iba a salir y no pasaba nada. ¿Cuántas personas entonces se enojan con Dios y le demuestran el enojo a Dios? Señor, tantos años pidiéndote esto y tú no haces nada. ¿Cuántas promesas me diste hace tantos años y nunca cumpliste nada, Señor? Y yo aquí esperando, y de qué me sirve esperar, esperar y tú no haces nada, Señor? Hermanos, tengamos mucho cuidado cuando le hablamos a Dios, porque nosotros no entendemos, no estamos conectados con el Señor, no estamos sintonizados y no entendemos qué es lo que está haciendo el Señor, cuáles son sus planes, cuáles son sus propósitos para con la humanidad, hermanos, o en este caso para con nuestra vida. Eh, ¿Por qué Él ha permitido que algo que le hemos pedido por mucho tiempo no ocurra? Él en su sabiduría sabe qué es lo bueno para cada uno de nosotros. Entonces, mis hermanos, tengamos mucho cuidado. Génesis 45 del 4 al 8 vamos a leerlo, donde vamos a recordar parte de la historia de José, el hijo de Jacob. Génesis 45 del 4 al 8 dice: Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Hermanos, qué hermoso este hombre, cómo había entendido y cómo había madurado después de muchos años de haber estado padeciendo. La obra interior en él se comenzó a realizar muy despacio. Pasaron años en los cuales él no veía la manera en regresar a su padre. Quizá pensó en escapar, pero sabía que le esperaba un desierto que cruzar para llegar otra vez a donde su padre. Seguramente él pensaba que el día que se escapara y llegaran de su padre los iba a acusar a ellos y el papá iba a tomar represalias contra sus hermanos y quién sabe qué no les iba a hacer por haber sido injustos, por haberle vendido. Hermanos, a veces Dios permite cosas en nuestra vida, en las familias
o en los trabajos o en diferentes situaciones donde no entendemos al Señor, donde juzgamos el por qué permite ciertas cosas. Dios permitió que a José lo vendieran. Dios permitió que a José lo acusaran falsamente. Dios permitió que a él lo echaran en una cárcel. Pero mira lo que le decía José después de entender. Les decía, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá. Es decir, él entendió que el que lo hubieran vendido en ese momento ya había venido a ser una bendición para su padre y para sus hermanos. Fue la forma que Dios usó para preservarles la vida, porque Dios, que todo lo conoce, sabía que iba a venir esa hambruna sobre toda la tierra. Y no solamente José y sus hermanos fueron bendecidos, todos los egipcios fueron bendecidos por la sabiduría que Dios le dio a José. Entonces miremos cómo nosotros somos bendición. En días pasados aprendíamos esto en reunión de obreros, cómo nosotros somos bendición para otros, a pesar de que no tengamos dinero, hermanos, a pesar de que nos consideremos a nosotros mismos como que yo qué voy a darle a otro, yo de qué voy a servir eh, en mi casa, en mi familia, si yo soy el que no tuve estudios, si yo soy la persona que solamente me tenía era para hacer los mandados de la casa, nunca mis padres me consideraron, a mis hermanos sí, pero a mí no. Lo que haya sido, hermanos, tú eres bendición. Eres bendición, y a veces a las personas las tenemos en menosprecio, no las consideramos como el Señor nos dice que lo hagamos. ¿Por qué? Solamente porque, porque miramos las cosas como las mira el mundo. Pero en este caso José, él entendió que Dios permitió todo esto para preservación, para vida de todas sus generaciones y aún del pueblo egipcio. Y decía que no fueron ellos los que lo enviaron allá. Sí, ellos humanamente lo hicieron, pero Dios lo permitió y Dios lo llevó allá y allá lo capacitó y lo hizo un hombre totalmente nuevo. Y este hombre dio ese punto, hermanos. Cuando estamos en medio de la prueba, de la dificultad, agradezcamos al Señor por lo que Él está haciendo y va a hacer en nosotros. Miren esta porción en Romanos 8, 26 al 28, una porción que mencionamos mucho, pero hoy el Señor nos la viene a recordar. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Quiere decir, hermanos, que nosotros pasamos por momentos de debilidad, quiere decir que pasamos por momentos duros, pero no estamos solos. El Espíritu nos ayuda en esa debilidad. Entonces tienes de tu lado al Espíritu Santo de Dios que te va a ayudar. Dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Recordemos que estamos hablando de la oración y el Señor nos está diciendo, ya no vas a orar conforme a una persona que no ha sido cambiada, a un cristiano carnal. No vas a orar más así, porque no sabes cómo conviene. Es necesario que oremos conforme a la voluntad de Dios, porque Él sí sabe qué es lo que conviene. Dice, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo de Dios intercede por nosotros, hermanos, con gemidos indecibles. Es decir, de allá de dentro de Dios salen gemidos que humanamente no los podríamos repetir, hermanos, pero es el mismo Espíritu orando por nosotros, hermanos, manifestando el que Dios venga a hacer una obra grandiosa, hermanos. Dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Entonces el Señor mismo escudriña nuestros corazones y sabe qué es lo que el Espíritu Santo está intercediendo. Dice, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es decir, la oración del Espíritu Santo por nosotros es conforme a que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. No porque nos conceda el Señor todos nuestros caprichos, Él verá qué peticiones nos concede y qué no, pero sí que la voluntad de Dios se haga sobre la tierra y en nuestra propia tierra. José oró por sus hermanos, levantando manos santas sin ira ni contienda. Es que esto es maravilloso, hermanos. José es ese ejemplo en que oró por sus hermanos sin ira ni contienda. Seguramente unos años atrás él hubiera orado apasionadamente en contra de sus hermanos. Le habría pedido a Dios que hiciera algo fuerte, pero es que Dios se había propuesto, amados hermanos, hacer de esos hombres toscos, hombres medio ignorantes en muchos aspectos, porque ellos, sus hermanos, no es que se interesaran por conocer de Dios, por estar al lado de su padre. Padre, enséñame, lo cual hacía José. No,
Estos eran hombres que lo único que sabían era trabajar y que cometieron grandes pecados también, hermano. La palabra lo relata cuando pretendieron vengar la honra de su hermana Dina, mataron a muchos otros. Entonces, seguramente si José hubiese orado años antes y José los hubiera tenido ahí, o con el poder que tuvo en Egipto, ¿qué no habría hecho José? Había pasado venganza sobre ellos. Pero mis hermanos, José se despojó de la ira que podría tener y se despojó de la contienda que podía haber en su corazón. Él pudo haberle reclamado, pero ¿por qué hicieron eso? Pero si yo ya les lloraba, sáquenme de acá y ustedes no lo hicieron, no tuvieron compasión de mí, ahora yo sí tengo que tenerla con ustedes. Pues sí, hermanos, porque ya el Espíritu Santo había hecho una obra muy grande en él. A veces decimos, pero ¿por qué yo sí tengo que ceder? ¿Pero por qué yo sí tengo que agachar la cabeza? ¿Por qué no lo hace fulano o sutano o mengano? No, hermanos, si Dios está haciendo esa obra en ti, quiere decir que tú estás por encima, tú has crecido. La obra de Dios se ha perfeccionado en algo en tu vida y ahora te está demandando que perdones, ahora te está demandando que extiendas la mano, que extiendas un abrazo hacia esa persona que te ha fallado, que ha pecado contra ti. Qué lindo esto, ¿verdad, hermanos? Y entonces José se despojó de la ira y de la contienda y oró levantando manos santas y agradeciendo a Dios y orando y bendiciendo su nombre, lleno de felicidad porque había visto a sus hermanos y porque vería nuevamente a Jacob su padre y a su hermano Benjamín. Para él eso era la mayor felicidad del mundo, mayor que todo lo que en ese momento poseía allí en Egipto, el volver a ver a su familia. Eso es algo muy lindo, hermanos. ¿Cómo estás tú frente a quienes te han hecho mal? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te sientes frente a quien te ha herido, quien te ha hecho mal? ¿Cómo oras al Señor por esa persona? ¿Será que requieres que Dios venga a orar en tu vida? ¿Oras por estas personas? A veces sí, Señor, bendícelo, pero por allá lejos de mí. Nosotros no sabemos, hermanos, qué tan cerca Dios quiera tener a esta persona a ti. ¿Cómo oras por esas personas? Necesitas que el Espíritu Santo te enseñe a orar. Él viene a enseñarnos con gemidos indecibles, hermanos, indecibles, que nosotros no entendemos. Por eso es tan importante que nosotros nos conectemos a diario con el Espíritu Santo de Dios, porque Él nos enseña a orar, nos permite entrar allí en el secreto de Dios y hace obra grande en nuestros corazones. Veamos el ejemplo de un hombre en quien también se evidenció su oración por su hijo. Esta es una porción también conocida, pero es hermoso, hermanos, porque el Señor nos está enseñando hoy que Él quiere revelar lo que hay en nuestro corazón y nos quiere libertar para que hagamos oraciones efectivas, hermanos, conforme a la voluntad de Dios. Vamos a hablar un poco acerca del papá del hijo pródigo. Lucas 15, 18 al 32. Dice, estaba hablando en ese momento el hijo pródigo y decía, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Él se resolvió, dijo, ya no más, ya desperdicié todo lo que mi padre me dio, absolutamente todo, pues yo voy a ir a mi padre y le voy a pedir que me perdone. Dice que levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Eso solo lo hace un padre que ama. ¿Cuántos padres, porque su hija se embarazó, no quiere decir eso que no sea un pecado y que ella misma no va a sufrir las consecuencias de su pecado? Pero cuántos padres las echan y las exponen a peores situaciones, a la calle, a que aguanten hambre, a que miren a ver cómo se van a resolver porque ella dejó desde ese momento de ser mi hija. Este hombre, cuando vio que su hijo venía, fue movido a misericordia. La miró con misericordia, lo miró, perdón, con misericordia, desde lejos, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Siempre hemos entendido, y todos los que predican acerca del hijo pródigo, que ese padre estaba ahí todos los días pendiente de su hijo. Él sabía que Dios le iba a traer a su hijo. Dice que viéndolo de lejos, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Qué haría otro padre? Usted que viene acá, lárguese. No que se las daba de mucho, que iba a hacer y a deshacer. Pues vaya a pillarle a sus amigos.
vaya a ver si ellos ahora que lo ven en esta condición lo van a ayudar. El hijo estaba dispuesto aún a volverse uno de sus jornaleros y él conocía el corazón de su padre. Él sabía que por lo menos iba a tener allí trabajo como cualquier otro jornalero y allí iba a tener comida y algo iba a hacer. Pero, pero cómo nos sorprendió su padre que le dio en misericordia mucho más de lo que este hombre podría haber esperado. Lo esperó y con misericordia le amó. Con ojos de misericordia le amó, lo vio de lejos y fue movido a misericordia y corrió. Es decir, no se quedó, que venga acá y me busque, porque él fue el que se largó, ahora que venga acá y me pida perdón de rodillas y que reconozca toda la maldad que hizo. No, el padre fue allá lo abrazó, se echó sobre su cuello y le besó. Es decir, hermano, este hombre ya venía arrepentido, ahí ya no le cabía una palabra de juicio más. Ya él solito se las había dicho a todos, ya no habría una palabra más de cantaleta. Ahí lo único que cabía era la misericordia de su padre. Miremos el versículo 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Por qué le dijo eso? Porque el hijo sabía que había pecado contra Dios, que había hecho lo malo. Él conocía la voluntad de Dios y él había pecado, había desobedecido y había hecho todo lo malo que a su carne le había venido en gana de hacer. Había pecado contra el cielo y contra su padre. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Es decir, había un arrepentimiento sincero, verdadero en el corazón de este varón. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Miren lo que hace Dios, hermanos. Este padre es ejemplo de lo que hace Dios con nosotros. ¿Quién de nosotros podría decir es que yo he sido tan bueno que Dios me tiene que dar a mí lo mejor, tiene que vestirme de anillo, de los mejores vestidos, tiene que darme lo mejor, porque es que yo sí soy un hijo que va a la iglesia, yo sí soy un hijo de Dios que me arrodillo, yo sí soy un hijo de Dios que esto, que aquello, bueno, que hago buenas obras? Hermanos, es necesario hacer todo esto, pero por la obra que Dios ha hecho en nosotros, no para justificarnos. Cuando nosotros verdaderamente reconocemos que hemos pecado, entonces nos arrepentimos delante del Señor y el Señor viene y nos pone vestido, nos renueva nuestros vestidos sucios. Dice que Él nos encontró sucios en nuestras sangres, con harapos, hermanos, y Él quitó todo esto y nos lavó con su sangre y nos limpió completamente y nos emblanqueció y nos vistió con vestidos de lino fino, hermanos, planchados, limpios y nos puso un anillo en la mano y calzado en los pies, hermanos. Eso solo lo hace un padre amoroso, hermanos. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Hagamos fiesta. Mi hijo volvió. Ese es el gozo, la mayor alegría de un padre, ver a su hijo que hubo una obra que se equivocó, que salió, que hizo lo que no era correcto, pero volvió. Este hombre oraría a Dios todos los días por su hijo, que es el llamado que Dios nos hace a los que somos padres, a orar a diario por nuestros hijos, para que Dios los guarde, para que ellos en camino resbaladizos se sostengan del Señor. El Señor se alegra cuando volvemos a Él y hace fiesta, porque mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, hicieron fiesta. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, pues tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Miren, otro dijo, ese somos a veces nosotros, hermano. ¿Por qué Dios a este sí lo perdona? ¿Por qué a este que se ha portado mal, Dios sí vea cómo le concede añadiduras? En cambio yo que me la paso allá de rodillas en la iglesia y mira acá sufriendo, no tengo para esto, no tengo para aquello. No quería entrar. A veces una persona se enoja tanto con Dios que dice, yo no vuelvo a la iglesia, ¿no? ¿A qué voy? ¿Por qué a los otros sí Dios los considera y a mí no? Yo estaba allá, yo no fallo. Y mire lo que Dios hace.
Pues hermanos, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: aquí tantos años te sirvo, papá, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. No solo me regocijo yo, decía el padre, nos vamos a regocijar todos, porque este es tu hermano, y estaba muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Claro que sí. Este hijo mío que se había perdido, que estaba muerto, Dios lo revivió, lo resucitó, lo sacó de allá, de donde las rameras, lo sacó de allá, de la perdición, de donde él creía nunca poder salir. De allá lo sacó Dios. Nos vamos a alegrar, nos vamos a regocijar. Alégrate porque es tu hermano, es tu sangre. Y así el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. ¿Qué hay en tu corazón? Tu oración denota lo que hay en tu corazón. Pidámosle en esta hora al Señor, hermanos, que se revele a nosotros y que nosotros podamos hablar con Él y, y ser transparentes delante del Señor. Y si necesitamos ser eh, reconvertidos al Señor y perdonar y sanar nuestro corazón en esta hora, hagámoslo, mis hermanos, para testimonio a los que nos rodean y para que la misericordia de Dios también nos cobije, porque dice la palabra que tengamos cuidado porque nosotros mismos podemos también caer en cualquier momento. Dios nos guarda, hermanos. Padre, en este momento oramos, Señor, pidiendo tu misericordia, pidiendo, Señor, que te reveles a nosotros, que nos muestres, Señor, lo que oramos, Señor, para que analicemos cómo está nuestro corazón y para que podamos ser sanos. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a toda tu iglesia, Padre, a los que están más cerca como a los que están más lejos. Que todos sintamos ese anhelo, ese deseo, Señor, de estar en tu iglesia, de estar allí sirviéndote, de servir a nuestros hermanos, a los débiles, a los fuertes, a todos, Señor. Que podamos, Señor, ser parte de ese ministerio de adoración, podamos ser parte de ese ministerio de alabanza, que nos podamos gozar, Señor, en ti cada reunión, Dios. Bendice a tu iglesia, Señor. Guárdanos a todos, Padre amado. Que quitemos ese dedo de juicio, Señor, o ese dedo amenazador, oh Dios, y pidamos cada día tu misericordia para con todo tu pueblo. Bendice en esta hora tu iglesia. Yo te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos ahora y siempre. Amén, Señor. Amén. Amados, Dios les bendiga. Recordemos que vienen días maravillosos, hermanos. El 8 de diciembre va a haber una reunión de las familias, con los niños, con los jóvenes, en el Parque Simón Bolívar, para poder disfrutar un día maravilloso en familia. Pero es necesario que se inscriban, hermanos, con nuestra hermana Amparo Vázquez o con nuestra hermana secretaria. Por favor, no olvidemos esto. Recordemos que el 2 de diciembre se termina el seminario, va a ser un sábado, allí en nuestra iglesia, en la sede de la iglesia. Ese día va a hacer el examen final y va a haber una reunión maravillosa, no te la pierdas. Recordamos que el día 17 de diciembre va a ser el servicio de fin de año para que todos asistamos, y ese día va a haber un servicio muy especial. El 24 de diciembre, que es domingo, no va a haber servicio, hermanos. Va a ser el día 23 de diciembre, el sábado, a las 3 de la tarde. Les esperamos a todos. Y el día 31 de diciembre, el domingo 31, hermanos, vamos a tener un servicio virtual para que estemos atentos y nos conectemos a lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. No dejemos de buscar al Señor, de congregarnos, hermanos. Hemos tenido unos servicios maravillosos. El domingo tuvimos un servicio supremamente especial donde nos gozamos con el Señor y donde Él nos permitió sentir allí su santa presencia, hermanos. Asistamos a los servicios, conectémonos los días miércoles, el día del seminario, conectémonos todos nosotros porque estamos aprendiendo del Señor. Amemos la iglesia, hermanos. Si nos hemos comprometido con ciertas cosas, cumplámosle al Señor, hermanos, porque vamos a ser grandemente bendecidos también, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Un abrazo para todos.